Buenas tardes a todos y a todas y a todes. Bienvenidos a un nuevo capítulo de este canal Ser Humano en Construcción. Un nuevo capítulo donde hace mucho calor nuevamente, como si fuera verano, a pesar de que vamos camino... Bueno, en realidad sí es verano, no he dicho nada. Pero vamos camino al otoño mañana ya. Mañana ya llega el otoño, ya ha hecho calor, ya ha hecho frío, muchas cosas y cada día el clima es peor. Porque ya uno no sabe cómo andar. Los que tenemos que ir a trabajar temprano a otro lugar, nos pasa que tenemos que abrigarnos máximamente en la mañana y después en la tarde andamos con el abrigo, la chaqueta y todo lo que nos pusimos en la mañana en el brazo, como si uno ya no llegara cansado. Pero bueno, alegría, alegría a cada día. Aquí donde vivo yo, nuevamente desde hoy día de la mañana, 5 de la mañana estamos en cuarentena, fase 1 en Chile, es decir, estamos absolutamente confinados. Así que volvemos atrás porque ya cada día las cifras nuevamente vuelven a aumentar. Estamos cada día con 5.000, 6.000, hoy día creo que hubo 7.000 contagios nuevos para el aproximado a este país. Obviamente si comparamos con Brasil no es tanto, porque en Brasil prácticamente esa es la cifra de muertos, no de contagiados. Pero también el descuido, y ya hemos hablado tantas veces del autocuidado y de lo que no se hace y se hace. Pero ese no es el tema del capítulo de hoy, aunque un desahogo no viene mal de vez en cuando. Así que vamos a lo nuestro. Hoy día es el tercer capítulo de una serie, una pequeña trilogía de temas sobre cómo se observa la sociedad a futuro y desde el pasado. Entonces, los capítulos anteriores estuvimos hablando de la utopía, de estas sociedades ideales, y estuvimos hablando de las distopías, que son lo que no queremos, y de cómo hemos llegado finalmente a ser la distopía más terrible en este 2021, y que de algún modo toda utopía incluye una distopía, porque si para mí lo que es bueno y lo que es ideal no necesariamente es para el que está al lado. Entonces la observación a estos conceptos que pueden ser tan maravillosos y tan terribles es que finalmente vivamos la realidad. Porque si vivimos pensando en lo que podría ser, está bien, es un objetivo. Pero si pensamos en lo que podría ser, idealmente, de hecho, ese es el gran negocio, el marketing de la televisión, de los comerciales. Nos presentan qué sería ideal. Usted sería la persona ideal si se compra este auto. Usted sería la persona ideal si vive en este barrio. Y ese ideal no existe, pero hoy en día nos llenan, nos bombardean de esa información. Bueno, eso es lo ideal, lo que podría ser en un futuro. Y hoy día vamos a terminar la serie, la trilogía de hoy, hablando de las ucronías. ¿Y qué son las ucronías? Es aquel género literario que se posiciona en el qué hubiera pasado si. Una ucronía, a diferencia de la utopía y la distopía, se basa en decir, ya, miren, aquí contamos la historia real. Todo esto pasó, pero ¿qué hubiera pasado si frenamos aquí y esto no hubiera sido más adelante? ¿Cuáles hubieran sido las consecuencias de que el camino hubiera sido diferente? Ejemplo. ¿Qué hubiera pasado si tenemos toda la historia del Titanic, pero el Titanic choca con el iceberg, pero no se hunde? ¿Qué hubiera pasado ahí? Distopías muy comunes en Chile, por ejemplo, uno revisa redes sociales y es la historia de qué hubiera pasado si el 11 de septiembre de 1973 no hubiera habido un golpe de Estado. O qué hubiera pasado si Hitler hubiese ganado y no hubiese perdido la batalla y no se hubiera suicidado. Es decir, la ucronía viene a plantearnos qué hubiera sucedido si no sucedió lo que actualmente pasó. En eso se basa la ucronía, es decir, no se basa en el futuro como lo que habíamos visto antes, sino en el pasado. Ahora, ¿cuál es el material que podemos sacar esto? ¿Qué reflexión, qué capítulo de ser humano en construcción puede salir beneficiado de esta historia? Todo. Recuerden que en este canal, todo sirve para reflexionar, todo sirve para profundizar y sacar una idea y enraizarla en otra, en la sociedad misma. Entonces, la pregunta de la ucronía es ¿qué hubiese pasado si? Bueno, si uno lo lleva a la filosofía, esta pregunta también se hace. Y si uno se enfoca, por ejemplo, en la filosofía analítica, de la cual fui parte mucho tiempo y que podríamos habernos preguntado ¿qué hubiese pasado si no hubiera dejado la filosofía analítica? Hubiera pasado muchas cosas quizás, pero bueno, no va mal caso, no va al caso. Pero en la filosofía analítica, que para aquellos que no conocen, esta rama de la filosofía se encarga de trabajar, su herramienta basal es la lógica. Tratar de expresar de manera más consistente posible a través de un lenguaje lógico nuestro cotidiano. Es decir, haciendo filosofía, estoy hablando en muy resumidas cuentas porque tiene mucho detalle, muchas raíces,
va abriendo camino, hay diferentes campos en la filosofía analítica, pero digámoslo de una manera súper resumida y para que se entienda, la lógica es la herramienta basal, es decir, todo lo pasamos por el sedazo, que antiguo el concepto, no importa, por el sedazo de la lógica. Entonces, dentro de esta filosofía, la filosofía analítica, originada ahí a finales del siglo, a principios del siglo XX, con Gottlob Frege mayormente, un matemático que se encarga de este lenguaje, y en adelante donde más va a tener referencia va a ser Estados Unidos, Reino Unido, etc. Pero no quiero hablar de la filosofía analítica, ese no es mi tema de hoy. Pero dentro de ella el punto es que se estudia esta idea de los mundos posibles, o también llamadas situaciones contrafácticas, donde lo que se juega o la herramienta fundamental es la lógica modal. ¿Qué es la lógica modal? Aquella que se pregunta por lo necesario y por lo contingente. Lo necesario es aquello que no puede ser de otro modo, pase lo que pase, y lo contingente es aquello que podría variar. Por ejemplo, ¿qué es necesario? Que yo sea hija de mis padres para haber sido yo. ¿Qué es lo contingente? Que yo podría haber medido 1,55 m, como lo mido ahora actualmente, o que yo podría haber medido 1,70 m, 1,40 m, etc. Es decir, las cosas contingentes son las que podrían haber sido de otra manera. O por ejemplo, que yo existiera o no existiera, perdón. Eso es contingente. Con el dolor de mi corazón, pero es así. Yo no soy necesaria en este mundo. Entonces, otra cosa contingente es que podría haber existido este canal o podría no haber existido. Y cosas necesarias, ciertas leyes, ciertas cosas que, por eso digo, no voy a entrar en profundidad, pero ¿a qué quiero ir? Que, por ejemplo, dentro de esta filosofía se juega esto de lo contingente y lo necesario dentro de diversos mundos posibles, situaciones contrafácticas, que en buen chileno sería ¿qué hubiese pasado si? Que es lo que estamos hablando de las ucronías. Ahora, ¿qué es lo importante? ¿Por qué estoy hablando de todo esto? Porque finalmente ¿qué hubiera pasado si? Estas situaciones contrafácticas nos hacen preguntar qué cosas realmente son necesarias en este mundo y qué cosas no son necesarias en este mundo actual. ¿Por qué? Porque si vemos que hay cosas que son necesarias, que no podían haber sido de otro modo, quizás puedan tener un valor mucho más potente o nos hacen pensar el mundo de una manera diferente desde otra realidad que la realidad actual. Por ejemplo, ayer conversaba con mis estudiantes antes que entráramos a los encuentros virtuales donde probablemente ya no me van a responder nada. Hasta el día de ayer presencial me dialogaban, ahora no. Les planteaba el hecho de comprender que la filosofía tiene que nacer de la humildad. No voy a entrar en ese otro capítulo. Pero entre ellos les hacía ver que no somos el centro del universo. Cada uno de nosotros, como se dice en buen chileno, no es el hoyo del queque como a veces muchos de nosotros nos creemos. ¿Qué quiere decir esto? Que no somos necesarios. Que si nos morimos, yo muero, el día de mañana el mundo sigue girando. Es decir, hay gente que va a llorar, sí, pero el mundo sigue girando. Y tenemos que enfrentar esa realidad. Que hay gente que hoy en día, en una sociedad narcisista, le suena terrible. Hay gente que cree que si esa persona se muere, el mundo se acaba. Sí, para esa persona el mundo se va a acabar, pero para los demás no. ¿Qué tiene que ver esto con las ucronías? Que vamos a preguntarnos si esas historias, qué hubiese pasado si son necesarios o no son necesarios. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Es necesario que Hitler haya perdido? ¿Podría haber sido de otra manera? Claro, hay unas narraciones, hay obras literarias que nos dicen, sí, podría haber sido de otra manera. ¿Podría no haber existido el cristianismo? Obviamente los cristianos van a venir encima mío y van a decir, ¿de qué estás hablando? Es obvio, no podría haber sido de otra manera. Pero, ¿era necesario o no era necesario? ¿Podría haber sido de otro modo? ¿Qué es lo que quiero decir con esto, señoras, señores presentes de este canal? Es que realmente las cosas podrían haber sido de otra manera o son lo que debieron ser siempre. ¿Existe realmente en el universo la posibilidad de cambiar nuestro pasado? Bueno, nuestro pasado ya no, por algo de Ucrania, pero nuestro futuro, a lo que nos lleva a lo siguiente. Si no se puede ser de otra manera, aunque nos ilusionemos que el pasado hubiera sido de otra manera, que el futuro sea de otra manera, ¿realmente somos seres libres?
¿Por qué? Porque tenemos una historia. Cuando tomamos decisiones no son a tonta y a loca. Y aquí viene el problema grande de la ilusión del control y el determinismo. A ver, no soy determinista. Al menos hasta ahora no creo ser tan determinista. Digo tan porque hay cosas que uno sí asume que no podrían haber sido de otro modo. Pero el punto es que, ¿por qué se juega el libre albedrío y el determinismo? Porque el libre albedrío nos dice nosotros tomamos la decisión. Nosotros vemos si queremos un helado de chocolate o un helado de frutilla. Estoy diciendo súper básicamente, hay otras decisiones más importantes, pero si hacemos en el helado de frutilla, en el helado de chocolate. Pero realmente yo tengo una opción frente a eso. ¿Por qué? Porque en mi caso, por ejemplo, yo hubo una vez una fiesta en el trabajo de mi papá, donde comí mucho chocolate y donde tuve algunas situaciones no muy agradables. Entonces el día de hoy a mí me encanta el chocolate, sigo comiendo chocolate, pero el olor que produce, por ejemplo, un helado de chocolate no me gusta, porque me recuerda, sabes que comí demasiado, en exceso, y hubo resultados. No voy a entrar en detalle. Pero, ¿qué pasa? Que ahora a mí el chocolate me produce algo. Entonces, cuando voy a tomar la decisión, a lo mejor me voy a ir por el helado de frutilla porque el olor del helado de chocolate me produce mal recuerdo. Si eso lo llevamos a grandes rasgos, cuando tomamos decisiones, ¿realmente las tomamos de forma libre o estamos cargando experiencias que nos hacen pensar que no vamos a poder tener otra opción? Y si eso lo llevamos a la historia, que la historia carga con una situación de experiencias que no podrían ser de otro modo. Entonces, uno puede preguntarse, yo sé que los que estudian filosofía o estudian todas estas cosas, estoy hablando un idioma supernatural, pero le pregunto a toda la gente que me escucha, ¿realmente somos libres? O sea, si tenemos tanta experiencia, tanta historia atrás, tanto funcionamiento, ¿realmente elegimos cuando tomamos una decisión? ¿O es ilusoria la capacidad de elegir? ¿Por qué? Un ejemplo concreto. Cuando uno quiere un consejo y dice, ya voy a tomar tal decisión. Cuando uno va hacia donde una persona para pedir una decisión, si tú escoges a una persona, ya escogiste de algún modo la respuesta, porque sabes más o menos lo que esa persona te va a poder decir. En un libro que no recuerdo cuál, porque ya he leído tantos libros últimamente, no sé cuánto, en un mes, a ver, cerca de 7 meses he leído más de 30 libros, entonces ya no me acuerdo en cuál, decía, si tú quieres un consejo de tipo vital, pero se lo vas a pedir a un sacerdote, si escogiste un sacerdote para pedirle esa opinión, probablemente tú ya decidiste y estás esperando que ese sacerdote te dé una cierta respuesta determinada. Entonces, como dice el oráculo en la segunda película de Matrix, en Matrix Reload, Neo nunca fue a pedir una opinión sobre lo que iba a decidir. Él ya decidió y está pidiendo la justificación, o sea, sentirse bien con su decisión. Entonces, mis queridos oyentes, la pregunta que les dejo y que me vuela la cabeza porque son años que la historia se ha preguntado por esto. Esta ucronía que nos hace pensar en que si las cosas hubieran sido de otro modo, como dice en buen chileno, otro gallo nos cantaría, ¿realmente hubiese sido posible? ¿Hubiese sido posible que el 11 de septiembre de 1973 no hubiera existido? Claro, desde el deseo de muchos de nosotros decimos, sí, podría haber sido de otro modo. Pero realmente con toda la historia social, económica y demás que cargaba Chile, ¿hubiese sido posible? Entonces la próxima vez, cuando vayamos a tomar una decisión, démonos cuenta, ¿realmente somos libres o ya hemos decidido respecto a todas nuestras experiencias para atrás y realmente el libre albedrío no existe? ¿Cuál es el problema de eso? Es que si el libre albedrío no existe, ¿podemos ser culpables si las decisiones ya vienen con uno? ¿Realmente somos culpables de tomar una decisión que ya por la cadena de causalidades y de cosas que nos han pasado ya nos determinó? Entonces, si realmente no existe la libertad, señoras, señores, estamos condenados. Pero si existe la libertad, como dijo Jean-Paul Sartre, estamos condenados a ser libres. O sea, señoras, señores, como sea que sea, estamos condenados. Y con esto ya cierro esta trilogía de la utopía, distopía, ucronía para darnos cuenta que por favor vivamos el día a día. ¿Por qué? Porque si pensamos en lo ideal, si pensamos en lo que pudo ser y no fue, realmente nos vamos a romper la cabeza y no vamos a sacar nada bueno. Las utopías son para tener objetivos, no para que se transformen en distopías. Las ucronías sirven para jugar un poco con el relato, pero no para sufrir por lo que no pudo hacer.
vivamos el presente. Conclusión de todo esto, de esta trilogía es vivamos el presente con toda nuestra realidad que de ideal tiene bien poco. Así que con eso en mente cierro esta trilogía, pero no este canal, perdón. Así que nos estamos viendo la próxima semana. Un abrazo grande. Recuerden que aquí van a encontrar utopías, distopías, ucronías, reflexiones y ideas y todas las demás, valga la redundancia, a través de la reflexión, porque simplemente soy un ser humano en construcción. Nos vemos.